¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire, amigos de Usted, Yo y otros como yo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de este programa. Hoy vamos a platicar en este Día del Trabajo acerca del reparto de utilidades. Todas las personas trabajadoras tenemos derecho, sabemos que el próximo 30 de mayo es la fecha límite para recibir el pago de utilidades, que es uno de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 123 de la Constitución y que también está en la Ley Federal de Trabajo. El reparto de utilidades consiste en recibir una parte de las empresas que generaron ganancias obtenidas o por parte del patrón que tiene una actividad productiva o los servicios ofrecidos durante el año anterior. En este caso sería, si una empresa obtuvo ganancias en el ejercicio fiscal del año pasado, del 2024, viene el reparto de utilidades como reconocimiento a nuestro valor que tiene la labor de la generación en los ingresos de cada una de las empresas. Y hay fechas establecidas para el reparto de utilidades en este 2025, del 1 al 30 de mayo es para los y las trabajadoras que desempeñan una labor en una empresa, y del 1 de mayo al 29 de junio si trabajan para una persona física. Y son algunas preguntas las que se generan en cuanto al reparto de las utilidades, y para contestar algunas de las preguntas generales, hoy tenemos dos entrevistas. Primero tenemos una entrevista con el profesor Juan Carlos Victorio Domínguez, que él es profesor de la Facultad de Contaduría en la UNAM, y también tenemos una entrevista con el Procurador General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, con Plácido Morales Vázquez. Y para no extenderme más, vamos a esta breve pausa para iniciar con nuestra primera entrevista. Y bueno, amigos, ya nos encontramos aquí en esta entrevista con el profesor Juan Carlos Victorio Domínguez, que él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Chiapas. Él es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a quien te damos la bienvenida de estar aquí en Usted, Yo y otros como yo, para hablar del tema del reparto de utilidades, que ya estamos en mayo, ya sabemos qué es el reparto de utilidades, pero sabemos que hay como dos modalidades. Entonces, primero, dar la bienvenida por acompañarnos en este espacio, profesor. Gracias, buenos días, buen día, y gracias por la invitación, la entrevista y a todo tu auditorio. Es un tema importante el mes de mayo, el pago de utilidades. Claro. ¿Qué es exactamente el reparto de utilidades, profesor, y qué ley lo regula en México? Es una obligación en materia constitucional, hay que comentar, es un derecho de los trabajadores, obligatorio el pago por parte de los patrones. ¿Y qué es, en términos generales? Es el reparto de esa utilidad que generó la empresa. Es básicamente eso. ¿Quiénes tienen derecho a recibir el reparto de utilidades? ¿Quiénes están excluidos de ese derecho? O de ese reparto. Sí, en materia laboral existe la obligación por parte de los patrones y por parte de los trabajadores a recibir esa utilidad. Sin embargo, hay que revisar si hay utilidad por parte de la empresa. Si hay una utilidad por parte de la empresa, hay ciertos lineamientos. Hay empresas que en su primer año de funcionamiento no tienen obligación de hacer el pago de esa utilidad. Es por exclusión en el primer caso. Y hay que tomar en cuenta que para que los trabajadores tengan derecho, se requiere tener un mínimo de días trabajados. En el caso de trabajadores eventuales, 60 días por lo menos. Haber trabajado en 2024, 60 días. En el caso de trabajadores permanentes, no se requiere mínimo de días. Así tenga un día, así tenga 3 días laborados en 2024, se tiene derecho al pago de su utilidad. Es una obligación por parte de los patrones. Aclaro, siempre y cuando la empresa haya generado utilidad. Si la empresa generó pérdida, no se tiene derecho. Es importante. Hay un procedimiento para determinar esta base
que más adelante lo voy a comentar. Sin embargo, es importante comentar que hay que tener este mínimo de días. Otros casos que no se tiene derecho, en el caso de utilidades, los independientes no tienen derecho a esta utilidad. En el caso de asimilado a salario, no tienen derecho. ¿Cómo asimilado a salario? Asimilado. En materia fiscal existe una modalidad, existe un procedimiento para ciertas personas que son independientes, que se les dé ese tratamiento. ¿Los de honorarios? Honorarios. Puede ser que se asimilen a salario. Esas personas no tienen derecho. Tiene que ser trabajador para tener derecho a esa utilidad. Pero sí es importante mencionar este punto. En el primer año de funcionamiento, la empresa no tiene derecho. Los trabajadores del hogar no tienen derecho, porque así lo marca la citada ley. Los directivos, los administradores y los gerentes generales tampoco tienen derecho al reparto de esa utilidad. Entonces tenemos que revisar la ley laboral para efectos de revisar ciertas restricciones, porque el hecho de que la empresa genere utilidad no significa que estos trabajadores tengan derecho. Vamos a revisar estas restricciones. Más adelante vamos a hablar de las restricciones, pero lo voy a anotar aquí para que no se me vayan los casos de las restricciones de cuándo no, aparte del primer año. Pero, ¿qué porcentaje de las utilidades debe repartirse entre los trabajadores y cómo se calcula el monto que me corresponde como trabajador de las utilidades, profesor? La ley laboral establece que se tiene que determinar una renta gravable. Una renta gravable, es decir, así en términos generales, el ingreso que tiene la empresa, resto de deducciones autorizadas, los gastos, las compras, las inversiones que haya generado la empresa. Además, voy a restar la PTU pagada en el ejercicio. ¿Qué es la PTU? La PTU es la participación de los trabajadores en materia fiscal. Esa PTU se resta de la base. ¿Cómo se calcula esa PTU? Esa PTU es la que vamos a revisar más adelante, cómo se determina en este caso. Pero importante, entonces, tengo el ingreso, todo lo que facturó la empresa, resto las deducciones autorizadas, resto esa PTU pagada, me da una base, eso se llama renta gravable. Ahora, muy importante en materia fiscal. En materia fiscal determino así la utilidad fiscal. Sin embargo, vamos a revisar que cada régimen de tributación tiene ciertos lineamientos. Aquí es importante señalar que en el caso de esa PTU que se pagó, en su caso las pérdidas no se restarán. O sea, de entrada tengo la utilidad fiscal. Sin embargo, la propia ley de renta me establece que todas las pérdidas que haya generado la empresa y esa PTU propia que pagó durante el ejercicio no se van a restar. Entonces ya me quedaría únicamente el ingreso y la deducción. Es decir, en términos generales, lo que la empresa generó de ingreso menos lo que gastó. Esa es la base. Y ya que tenga la base, la renta gravable, además me marca la citada ley que hay que restar las partidas no deducibles, como el caso de los ingresos exentos de los trabajadores. Es un procedimiento que el contador debe tener conocimiento. Ingresos exentos de los trabajadores como partida no deducible se resta de los ingresos para llegar a una renta gravable. Aquí en términos generales, yo debo determinar una renta gravable, una base para determinar, en este caso, a eso le aplico el 10%, es el porcentaje que se tiene derecho y determino una PTU a pagar entre todos los trabajadores. Pero es así, yo tengo que determinar en materia fiscal esa renta gravable de cada régimen de tributación. Eso lo tenemos que hacer dependiendo del régimen en el que esté la persona, ya sea física o persona moral. ¿Qué plazo tienen las empresas para hacer el reparto de las utilidades? ¿Y qué pasa si una empresa, por ejemplo, pasa el 20 en la fecha establecida y apenas va a repartir utilidades o no repartió las utilidades? Primero, en un caso, si la repartió fuera de tiempo y quienes de plano dijeron, no voy a repartir utilidades. Ok. En materia laboral se tienen 60 días para hacer el reparto de esa utilidad. Una vez que se deba presentar o una vez que se deba pagar el impuesto anual. En el caso de persona moral, 31 de marzo empieza el conteo a partir de abril.
Tengo 60 días a más tardar el 30 de mayo. En el caso de persona física, abril, que sería hoy el último día 30 de abril, básicamente se tiene hasta 29 de junio para hacer el pago de esa utilidad. O sea, si yo trabajo en una empresa, me pueden pagar utilidades hasta el 30 de mayo. Hasta el 30, pero el plazo, estamos ahorita en plazo. La empresa lo puede pagar ahorita o lo puede pagar hasta el 30 de mayo. En el caso de física igual, tengo hasta el 29 de junio para hacer ese pago. ¿Qué pasa si una empresa no lo hace en ese tiempo? Hay una consecuencia, hay que comentar que si la empresa no lo paga en plazo, hay una sanción que va de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS de manera diaria. La unidad de medida de actualización es un valor que nos da a conocer INEGI. Es un valor. Esa UMA la multiplico por 250. Me da aproximadamente 28,000 pesos. Esa sería la multa que se haría acreedor la empresa por no hacer el pago. La mínima. La mínima. Medio millón hasta 5,000 UMAS, arriba de medio millón, se haría acreedor a una sanción la empresa en caso de que no haya pago de esa utilidad en el plazo referido. Hay que comentar que se tiene un año para el cobro de esa utilidad. La empresa tiene la obligación, una vez que se vencen los plazos, se empieza el conteo a partir del día siguiente y se hace un conteo de un año. Un año tiene el trabajador para hacer el cobro de esa utilidad. ¿Qué documentos puede solicitar un trabajador para comprobar? O sea, ¿cómo puedo comprobar yo que tuvo una empresa utilidades o que no fue muchas ganas? O sea, si la empresa me dice, no, pues no te di utilidades porque invertí no sé, en televisores, porque necesitábamos invertir, le puse una manita de gato a mi despacho, el jefe, ¿no? Y gasté mucho y no tuve. ¿Cómo lo puedo comprobar? Es importante solicitar la declaración anual. En la declaración anual se refleja, en este caso, la utilidad. Y es una forma de que el trabajador se cerciore de que tuvo utilidad la empresa. Obligatorio por parte de la empresa entregar esa declaración al representante. Hay una comisión, hay que comentar esto, integrada por representante de los trabajadores y representante de los patrones. Se le debe entregar esta copia de la declaración anual a esta comisión para que el trabajador tenga acceso a esa información, porque sería muy fácil por parte de la empresa ocultar esa información. Y sabes que tuve pérdida, pero con la declaración anual será un documento válido. ¿Qué pérdidas o qué aspectos puede argumentar una empresa para no dar reparto? ¿Qué restricciones tiene para no dar reparto de utilidades? Es que no hay restricciones. Hay que comentar que argumentos hay muchos. Por ejemplo, que la empresa señale que no tiene recursos. Puede ser que la empresa señale que no tengo utilidad. Restricciones, básicamente, si la empresa generó una utilidad, obligación constitucional, obligación en materia laboral, lo tiene que hacer. No hay argumento, es un derecho que tiene el trabajador, no es un derecho irrenunciable. El trabajador tiene acceso a esa utilidad, el patrón tiene la obligación de hacerlo. ¿Cómo se calcula o cómo calculo yo el monto que me corresponde, más o menos de utilidades? Yo ya tengo la renta gravable, lo habíamos comentado. Tengo ya la renta gravable, depende del régimen de tributación, que sería en términos generales la base para efectos de renta. Ya tengo la base de renta, multiplico por el 10%. Esa utilidad que genere se tiene que repartir entre todos los trabajadores. Pero muy importante, un 50% va con base a salario devengado. El otro 50% va con base a días trabajados. ¿Cómo entonces, es eso? O sea, así como en términos, porque yo no te estoy entendiendo nada. Vamos a poner que tuvo 10,000 pesos, la base gravable, la base para efectos de renta. Multiplico el 10%. 10,000 me da, en este caso, 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos yo lo tengo que repartir entre todos los trabajadores. Vamos a suponer que son 5 trabajadores. Entre los 5 trabajadores lo tengo que repartir. ¿Qué me dice la ley? Esos 1,000 pesos vas a dividirlo entre 2. 500 pesos se va a repartir entre los 5 trabajadores y 500 pesos, los otros 500 en los 5 trabajadores. ¿A qué quiero llegar? Que la mitad
se tiene que hacer el reparto con base al salario que gana cada trabajador. Okay. Sí, el que más gana Va a tener más. El que gana menos va a tener menos. Va a ser en proporción. Okay. Es importante. El otro 50% será con base a días trabajados. El que trabajó menos va a tener menos. El que trabajó más va a tener más. Así es. Un 50% entonces con base a salario, otro 50% con base a lo que trabajó, a los días trabajados. Ejemplo, si uno de los trabajadores tuvo falta, hay que restar esa de los días. Si una persona tuvo una incapacidad, en este caso no profesional, una enfermedad general, en este caso no profesional, se resta también. Le afecta al trabajador. En el caso de incapacidad por maternidad, eso no le afecta. En caso de un accidente profesional derivado de su trabajo, ese no le afecta. Se considera como o sea, la día. incapacidad médica general media apendicitis y tuve 21 días y no me, esa sí se, pero no sé, tuve un hijo y esa sí, Esa sí se considera cuenta como día trabajado. Okay. Si usted tuvo una enfermedad general, oye, me dio, no sé, me lastimé el fin de semana en mi casa, tuve 20 días de incapacidad, esos 20 días afecta. Eso se resta para sacar la proporción. Entonces, a eso quiero llegar. Un 50% entonces va con base a salario, el otro 50% va con base, en este caso, a días trabajados. Por eso muchos trabajadores reclaman, oye, yo gano lo mismo que el otro. Sí, pero tú trabajaste menos. Tú tuviste faltas, tú tuviste incapacidad. Eso afecta en el reparto. Entonces, ya que tenga es ese reparto de manera individual, ahora viene otra limitante, que es interesante. Esa limitante son 3 meses de salario. Dice, no tiene que exceder lo que yo le corresponda a un trabajador, no tiene que exceder de 3 meses de salario. O en este caso, el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, lo que resulte más favorable. Quedamos que nos iba a explicar qué era la PTU. Bueno, en este caso, aquí lo que comento, la participación de esa utilidad en los trabajadores, insisto, y quiero retomar el tema en cuanto al limitante, porque esto es muy importante en las empresas, quiero mencionar este punto y quiero recalcar, es importantísimo limitar, porque la ley laboral establece el limitante y me ha tocado ver casos en que, por ejemplo, oye, ¿qué crees? Me excedí. Vamos a poner voy a poner un caso. A mí me toca 5,000 pesos de utilidad. Estoy revisando los 3 meses de salario y los 3 meses de salario, ejemplo, son 3,000 pesos. Lo máximo que se debe llevar ese trabajador son 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque está limitado a los 3 meses de salario o la PTU que resulta en los últimos 3 años. Está limitado al que resulte más favorable para el trabajador. Entonces, es algo que a los trabajadores afecta porque me dicen, ahora me limitan a mi salario o a lo que recibí en los últimos 3 años. Está limitado. Yo no me puedo exceder de esa cantidad. Si yo me excedo de esa cantidad, básicamente ya no es PTU porque hay patrones que lo entregan. Entonces dicen, no, tú tienes que entregar hasta esa limitante. No te puedes exceder en materia laboral. Pero, o sea, de lo que recibí en mis últimos 3 años, pero por ejemplo, sí. Yo tuve, no sé, un puesto, ¿no? Digamos, vamos a decir, eras reportera. Sí. Fuiste reportera y el siguiente año en el que ya te corresponden utilidades, pues resulta que trabajaste más y que aparte, o sea, te ascendieron, no sé, a editor en jefe. Okay. Y obviamente vas a tener un salario menor, no tendría, o sea, sería injusto que recibieras lo mismo que has estado recibiendo cuando ya tienes otro puesto, dado que también las utilidades se calculan con base a los días trabajados y a tu salario. Eso lo hicimos previamente. Ahora viene otro tope, que va a ser con base a la suma de los 3 meses de salario. Pero yo ya tengo mis 3 meses de salario con un salario superior al que tenía antes. Y es que vamos a tomar ese último vamos a tomar. No el de los 3, no de los últimos 3 años que he recibido. No. Sería los 3 meses de salario actuales. Bueno, en este caso, cuando se hace el reparto, o ahora sí me voy a 3 años anteriores para ver cuánto recibí de PTU. Vamos a suponer que no recibí nada, es 0.
pero tengo 3 meses de salario, gano 15,000, 15,000 y 15,000, hago la 45. suma, 45,000 pesos. Ese es el tope. Ok. Y si resultara, previo al cálculo que hicimos, resultara que fueron 50,000, yo no me puedo llevar los 50,000. Nada más los 45. Nada más los 45,000. O sea, lo que se hizo con la reforma laboral básicamente es limitar a 3 meses de salario. Ese tope en ciertos casos afecta al trabajador. También, ¿qué pasa si una empresa argumenta, bueno, no, los trabajadores que renunciaron o fueron despedidos también tienen derecho a pedir utilidades? Es importante ese tema. Ellos tienen derecho. Si ellos trabajaron durante el 24, tienen derecho a reclamar esa utilidad. Es importantísimo revisar. Si eres un trabajador permanente, no importa en este caso el número de días. Importante, ex trabajador eventual, permanente, ex trabajador permanente. Si fuera ex trabajador eventual, necesitas haber laborado 60 días, pero se tiene derecho. Entonces, aquí la empresa tiene que dar a conocer esa utilidad y se recomienda, en este caso, periodos de mayor circulación, los periódicos, para que ellos puedan, los ex trabajadores sepan que hay una utilidad. Oye, lo puedo hacer a través de redes sociales, a través de la página de la empresa, sí, para que el ex trabajador sepa que hay utilidad en la empresa. ¿Cómo se debe proceder si la empresa cambió de razón social o de nombre para evitar el pago de utilidades? Aquí es un derecho. Al final se tiene la obligación por parte de la empresa, en este caso que está haciendo el cambio. Yo no me libero en ese sentido, porque al final es un derecho constitucional, es una obligación laboral por parte de los, en este caso, los patrones. No hay nada que te libere, existe la obligación y podemos hacer el reclamo. ¿Qué pasa con los casos de outsourcing o subcontratación? En el caso de ese tipo de empresas importante, ya no existe aquí en México, ya no existe la subcontratación. Sin embargo, hay trabajos especializados. Esos trabajos especializados no, básicamente son empresas que se dedican a dar ciertos trabajos por ejemplo, limpieza. Ajá. Yo hago una contratación de esa empresa. Yo me dedico, por ejemplo, soy una editorial y esa editorial necesita o requiere contratar a limpieza. Entonces yo contrato una empresa, manda a la empresa a los trabajadores, manda a esta empresa editorial, manda a los trabajadores para que hagan la limpieza. Ese sería un trabajo especializado. Yo no puedo en este caso decir, ¿sabes qué? A mis trabajadores de la editorial los voy a meter por ese sistema. Ya no existe, no tendría por qué. En este caso, la empresa que tiene a esos trabajadores tiene la obligación de pagar la PT. Yo como editorial no tengo obligación. Pero esa empresa que yo estoy contratando, ella sí le tiene que dar a sus Ella sí le tiene que pagar a sus trabajadores. Es importante ese tema. Los trabajadores de plataformas digitales ahora con la reforma van a entrar a las utilidades. Sí, hay ciertos parámetros para entrar también porque son considerados trabajadores, digo, para efectos de la PTU. Hay limitantes. Yo recomiendo que estén atentos en junio para que también hagan el reparto. Sí, claro, los trabajadores de plataformas también con la reforma reciente tienen derecho a esa utilidad, pero necesitan ciertos días haber elaborado en la plataforma. Y como va a entrar en junio, aquí mi duda es, por ejemplo, entra en vigor en junio. Sí. Para este año... No, este año 24 no estaría. No entraría. No estaría. O sea, tendría que ser para el siguiente. Hasta el siguiente año. Ahorita no. En este 24, para 25 no. ¿Qué diferencias existen entre el reparto de utilidades entre pequeñas, medianas y grandes empresas? No existe una diferencia. O sea, todos son patrones en materia laboral y tienen la obligación de hacer partícipe del 10% de esa renta gravada. Por ejemplo, si tengo mayores dudas en cuanto al reparto de utilidades, ¿a dónde podría acudir? Es importante que se acerquen, en este caso, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También se pueden auxiliar a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que ellos también los puedan auxiliar. De hecho, hay teléfonos para que se puedan asesorar de las personas, en este caso, encargadas de brindar esa información. En caso de que el patrón no quiera pagar esa utilidad, ellos pueden hacer uso de los medios de fiscalización. Aquí es importante, el patrón no queda liberado. No hay pretexto, oye, no tengo recursos, no tengo dinero. No,
La obligación existe por parte de los patrones. Muy bien. Y, por ejemplo, si el patrón construyó un edificio, obviamente todo eso se me va a los gastos y no entrarían utilidades. Sí, es que el punto es importantísimo. La empresa que genera pérdida, y muchas estrategias van por ahí, hay empresas que invierten en edificios, en terrenos, y eso provoca que la empresa posiblemente genere una pérdida. Y eso no genere una utilidad. Al final alguien dirá, oye, pero lo está haciendo con esa finalidad. Es que al final está aplicando la ley. Entonces, al aplicar la ley no está fuera, está dentro del marco legal. Sin embargo, por estrategia, algunos patrones hacen eso. Sí, prefieren comprarse un terreno para la empresa en lugar de darle el derecho. Exactamente, compran un terreno, compra alguna inversión, alguna construcción, algún auto, maquinaria, y eso hace que la empresa genere una pérdida y por ende no tenga la obligación, y es válido, porque así lo marca la ley laboral. Pero aquí habría que revisar con qué intención lo hace. Si tú le preguntas, ellos te van a decir, es que quiero invertir, quiero abrir nuevas sucursales, quiero crecer, y tienen argumentos. Sin embargo, son asesorados por personas que buscan estrategias, no pagar renta, no pagar utilidad, en su caso el IVA, y está dentro del marco legal. Claro. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, profesor, de verdad que nos haya acompañado esta mañana para hablar acerca del reparto de utilidades. Por último, ¿algún mensaje que quisiera enviar? Bueno, gracias por la invitación a todo tu auditorio. Soy el maestro Juan Carlos Victorio. Les quiero mencionar, es una obligación constitucional, obligación por parte de los patrones, el derecho de los trabajadores. Es irrenunciable este derecho de los trabajadores. Si hay utilidad por parte de los patrones, tienen obligación de hacer partícipe de esa utilidad en el mes de mayo. Y junio en el caso de personas físicas, como ya lo habíamos comentado. Gracias por la invitación, excelente día. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí acaban de escuchar ustedes al profesor de la UNAM. Si tienen dudas acerca de la empresa, si generó o no utilidades y no reciben las utilidades en el tiempo, bueno, pues se puede establecer una queja o bien preguntar ahí al contador de su empresa si hubo reparto de utilidades. Sabemos que desafortunadamente cuando no se reciben utilidades, pues a veces está el temor de ir a poner una denuncia, aunque sea anónima, por pues el miedo que vaya a haber represalias o que nos despidan, pero también hay que recordar que el despido injustificado pues también se puede denunciar ante las instancias competentes. Y a continuación, pues vamos precisamente a esta segunda entrevista con el procurador, con el titular de la Profedet, para hablar también acerca de los pasos que siguen y de este derecho que es el reparto de utilidades. Y bueno, amigos de Sin embargo al aire, ya estamos aquí con el Procurador General de la Defensa del Trabajo, Plácido Morales Vázquez, con quien vamos a platicar los pasos a seguir referente a qué pasa si no nos entregan las utilidades, también qué significa el reparto de utilidades. Y yo le quiero dar muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión que va a ser pues precisamente en pleno Día del Trabajo. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos y platicar acerca de este tema tan importante para los y las trabajadoras. Pues muchas gracias, Romina. Gracias por estar aquí en Sin embargo, y bueno, con ustedes y yo y otros como yo, para que platiquemos de algo tan importante este día. O sea, el Día del Trabajo no es un desfile, no es solo un festejo, es una conmemoración. Y cuando dice una conmemoración es que se tiene que hacer memoria de lo que es el trabajo y hacer una reflexión de lo que es el trabajo hoy en día, porque pues cambian los conceptos de trabajo. Claro. Y brevemente, ¿cómo haría esa reflexión con respecto al trabajo? Y ahora que se está hablando mucho, pues, también de la lucha por las 40 horas que sigue ahí atorada, pero ¿qué reflexión nos haría así de manera breve acerca del trabajo? Pues sería importante reflexionar sobre dos cuestiones, ¿no? Una es la lucha de tantas mujeres y hombres en nuestro país porque el trabajo tuviera
la protección de la ley y la dignidad, el trabajo digno, como dice la Constitución. Y la otra reflexión es lo que es el trabajo en este tiempo. ¿Qué significa el esfuerzo de una persona u otra persona para generar una mercancía, un servicio, pues todos los productos del trabajo? Y a veces el mundo es tan activo, es tan dinámico, que nosotros no nos detenemos a pensar el esfuerzo que hacen mujeres y hombres por producir lo que la sociedad consume. Y bueno, pues entre los derechos de los trabajadores está el reparto de utilidades. Supongamos que ya llega la fecha límite, a ustedes no les ha llegado ese reparto de utilidades. Preguntarle qué ley es la que regula el reparto de utilidades y qué pasa si una empresa no me reparte utilidades, qué puedo hacer yo como trabajadora o trabajador. Sí, bueno, la regula la Constitución, el artículo 123 de la Constitución General de la República. El reparto de utilidades, o como se llama correctamente, la participación de los trabajadores, y ahora se diría, y las trabajadoras, en las utilidades de las empresas, es un logro que se hizo en el Congreso Constituyente del año 17, de que no es suficiente solo el salario para un trabajador, sino que si una empresa o un empresario tienen una utilidad, el trabajador debe tener la oportunidad y el estímulo también de ser parte de esa utilidad, que eso es lo que conocemos como reparto de utilidades, que es precisamente en este mes de mayo, cuando es individual, que se debe hacer, y de abril a mayo, cuando es con una empresa. Dependiendo, pues, si la empresa tuvo utilidades. Si no tuvo utilidades, pues no tiene que repartir. Precisamente quería preguntar, porque a veces hay dudas, principalmente con respecto a cómo puedo saber si una empresa tuvo o no o tuvo utilidades, es decir, qué documentos o dónde puedo pedir documentos o cómo puedo saber si la empresa tuvo utilidades y no me las quiso dar. Pues generalmente quienes tienen utilidades que repartir son en las empresas grandes, vamos a decir, una textilera, una empresa de la industria cañera, una empacadora de alimentos, que tienen cientos de trabajadores. Ellos generalmente tratan con uno o dos o tres o cuatro sindicatos. Ese sindicato tiene un contrato colectivo de trabajo con la empresa, que lo somete periódicamente a revisión, para revisar salarios, prestaciones. Ese contrato colectivo establece la obligación de informarle al trabajador con base a sus declaraciones fiscales de la empresa cómo estuvieron los rendimientos de la empresa, para que sobre eso el porcentaje que marca la ley sea el que se haga el reparto en el tiempo que toca, que es el mes de abril y mayo. Si no hubiera utilidades, si las utilidades fueran reducidas, bueno, pues se les hará del conocimiento también. Perdón, ¿en dónde puedo solicitar o qué documentos específicos puedo solicitar para, o puede solicitar el trabajador para que la empresa compruebe si obtuvo ganancias o no obtuvo ganancias? ¿Y en dónde? Esa sería una explicación la más común, que es la otra es que en la página del SAT tiene pues las declaraciones fiscales que son públicas, las que son públicas, para que ahí lo consulten los trabajadores, o tiene la obligación la empresa también de informarle a un trabajador si éste requiere la información para saber si su derecho está asegurado, pero está más fácil. Se lo ponemos más fácil a los que nos están escuchando. Sin embargo, miren, van a la Profedet, a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo. Ni siquiera tienen que ir. Van a marcar un teléfono al 800-418-17 y en ese número le va a contestar una persona y le va a orientar qué es lo que tienen que hacer. O en una plataforma que se llama Profedet, y ahí nosotros
le informaremos al trabajador o la trabajadora. Vamos a suponer que fuera una empresa muy pequeña, que fuera una taquería, o un expendio en el mercado, tiene 1 o 2 trabajadores. Bueno, yo trabajo ahí, tengo derecho a tener una utilidad, porque soy trabajador. Con más de 60 días que yo trabajado, tengo derecho a una pizcachita, pero me toca. Me toca. Bueno, ese trabajador recurre, va, llama. Y ahí le contestarán, o en la plataforma Profed, y ahí si no, me dice, oye, ¿qué hago? Nosotros le pediremos a la empresa. Le digo, oiga, de buena manera, de manera cordial y amistosa, mándenos esto para que usted no tenga mayores problemas, porque si no, a usted la Secretaría del Trabajo le aplicará una multa, que después se lo aplicará el SAT. Y entonces, pues mejor evítese gastos, evítese molestias, informe lo que usted ganó y lo que le toque al trabajador o la trabajadora. Los trabajadores que ahorita hablaba de si yo trabajé 60 días, los trabajadores que renunciaron o fueron despedidos también tienen derecho a recibir la parte proporcional del tiempo que hayan trabajado. Y ya nos hablaba un poco del SAT, que podría platicarnos un poco más acerca de qué sanciones se enfrenta una empresa si no reparte pues utilidades. Tiene una multa que le fija la Secretaría del Trabajo, el SAT, conforme lo determina la Secretaría del Trabajo, lo aplica el SAT. Si no se hace, no se cumple esta obligación, son de los 250 a los 5,000 salarios mínimos, dependiendo de lo grave de la omisión. Pero pues yo veo que hay mucho cumplimiento en esta obligación. Hubo una reforma reciente en el sexenio anterior, porque antes era bastante fácil evadir, porque había un sistema fiscal que permitía de muchas maneras, por ejemplo, la deducción de las utilidades o de la declaración, algunos beneficios filantrópicos que hacían las empresas. Entonces reportaban poca ganancia, poco reparto de utilidades. Pero a partir de la reforma de hace 3 años se determinó un porcentaje general, y ese porcentaje general va conforme a la utilidad global de la empresa. Sí, precisamente había antes, o qué tipo de formas se pueden evadir, por ejemplo, cómo se debe proceder si una empresa cambió de razón social o cambia su nombre para el reparto de utilidades. Y bueno, primero le preguntaría eso y ya después qué supuestos tiene una empresa para no repartir utilidades, por ejemplo, si invierte en equipo. Pero primero, ¿cómo debe procederse si la empresa cambio de nombre o hubo un cambio de razón social? Bueno, de todas formas, el cambio de nombre está el soporte de su registro fiscal y el tipo de naturaleza que tenga. Es decir, cuando escuchamos nosotros que nos hablan de una empresa que es de sociedad anónima de responsabilidad limitada, bueno, ahí su responsabilidad responden con el activo que la empresa tenga. Ese no es algo que vaya a ser muy fácil evadirlo, incluso en caso de quiebra. En caso de quiebra. Por eso lo mejor es que la obligación se cumpla. En caso de quiebra, si la empresa está quebrada, ¿sí puedo recibir utilidades? Si está quebrada, se entiende que no hay utilidades, porque está quebrada. Pero eso no exime de las responsabilidades laborales de las prestaciones. Por ejemplo, para efectos de la liquidación, pues está el activo de la empresa. Hay muchos casos, sobre todo en empresas de aviación que hemos conocido recientemente, o antes, ¿no? Sí, que fueron casos muy conocidos, Casos ¿no? muy conocidos. Oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que están contratadas por subcontratación, los llamados outsourcing? Sabemos que hubo una reforma en contra del outsourcing, pero pues también, por ejemplo, incluso hasta en el mismo gobierno contratan no por outsourcing, pero por honorarios o por prestaciones de servicio. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, bueno, aquí hay 1 o 2 figuras para el trabajador. Es decir, un trabajador que va a prestar un servicio, va a trabajar. El concepto de trabajo, dice la ley, que es cuando alguien presta un servicio personal, subordinado y remunerado, y por una periodicidad de tiempo. Si yo firmo un contrato o mi palabra, ¿no? Le digo, a ver, vamos a trabajar, y es indefinido o es por 1 año. Yo en ese momento contraigo ciertas obligaciones, yo, patrón,
o el que sea el patrón, y el trabajador, por supuesto, que también contrae obligaciones, no es nomás de dar, sino también de recibir. Entonces, las dos partes concurren en una relación permanente laboral, pero eh, uno contrata, por ejemplo, una persona para que venga a pintar la casa o a pintar este despacho. Bueno, yo te contrato para este servicio. No tengo por qué contraer unas obligaciones porque yo estoy contratando el servicio y además no es subordinado. Yo no te voy a estar checando qué horas entran, ni qué horas te vas, ni qué tanto rindes. Tú me entregas y yo te pago, ¿no? Claro. En ese caso, ahora, lo que se refería, hasta el mismo gobierno también tiene su contratación. Sí la tiene el gobierno subcontratación, pero había una subcontratación evasiva de las obligaciones fiscales y laborales, que era el famoso outsourcing, Ajá. que fue una cosa media escandalosa. Bueno, porque era para evadir las obligaciones. Uno contrataba con una empresa la prestación de servicios permanentes y uno le decía a la empresa, ¿sabes qué? Mándame 100 trabajadores, 200 obreros, y mándame 50 la semana que viene. No hay ninguna responsabilidad obligación. En el caso de la contratación, la subcontratación que se hace para la prestación de ciertos servicios, la empresa tiene que estar registrada en la Secretaría del Trabajo, cada 2 años renovar diríamos, su permiso, renovar el permiso de decir para prestar el servicio. Y pero para eso tengo que declarar impuestos, asegurar la prestación de mis trabajadores, empresa. Y yo le voy a dar el servicio de limpieza a una oficina. Y yo contrato a las personas, la oficina me paga a mí. Y yo le pago a mis trabajadores y cumplo obligación con los trabajadores. Es decir, la subcontratación es de prestador del servicio con el que contrata el servicio. Nada más. La relación laboral queda aparte. Y en el caso, por ejemplo, de trabajos eventuales o por honorarios. Puede ser. En el gobierno se contrata trabajadores eventuales y por honorarios, porque el gobierno crea el presupuesto de egresos de la federación, determinado número de plazas del capítulo 1000. Entonces, en esas plazas, no sé cuántas creen. Por ejemplo, crearon plazas para servicios médicos, para médicos. Bueno, a eso se les contrata, pero ya tienen la plaza. Ya están sujetos a una permanencia. Pero se contrata, por ejemplo, a personal para capturistas. Ujú. Puede ser contratación del servicio solo de capturistas, lo que se llama para ese efecto. Pero hay otros trabajadores que son de confianza del gobierno. Son de confianza, lo de confianza, el gobierno los tiene en confianza porque su trabajo es delicado y si no cumplen, yo nomás les digo, oye, pierdes la confianza y nomás tienes derecho a 3 meses de salario y ya te vas, que venga uno. Y me parece que fue injusto, pero no lo es. Lo voy a decir por qué. Porque mire, un celador de un reclusorio, un custodio de una camioneta de valores. Bueno, ellos están soportados en la confianza. Pero igual están prestando un servicio. Sí, claro, pero de confianza. No pueden tener permanentemente el trabajo, porque si mañana dudo de que me estén dando la certeza, pues ya le digo, ¿sabes qué? Ya voy a contratar a otro porque yo no te confío. Pero pues bueno, la confianza realmente va en todos los trabajos, no debería ser un pretexto como para no tener que sería un buen tema para platicar después a manera más abundante, porque también se ha abusado de esa figura para no tener derechos. Pero bueno, en gobierno no se dan utilidades porque no genera ganancias gobiernos. Son servicios. Son servicios. Pero, por ejemplo, en el caso de una empresa particular que contrate servicios por honorarios o por eventuales, ¿ellos pueden recibir utilidades? Lo recibe el trabajador que tiene condición de trabajador, porque se entiende que yo contrato a alguien por honorarios, tiene una periodicidad de tiempo. Yo te contrato por 3 meses, tú me vas a hacer el trabajo y ya te pagué.
pero no está generando la permanencia con la empresa productiva, si es que la empresa está generando riqueza también, ¿no? Mercancía. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las plataformas digitales? Que ahora hay un boom de trabajos de repartidores, de choferes a través de plataformas digitales. ¿Ellos también pueden recibir utilidades? Sí, ¿No reciben? ¿Cómo funciona? sí, claro, mire. Por eso digo que es una reflexión al día del trabajo, ¿no? Y lo hagamos entre usted y yo y otros como yo, para que sea una verdadera reflexión. El mundo del trabajo cambia. Es decir, antes un trabajador era un jornalero del campo que trabajaba determinado tiempo, le pagaban determinado salario, etcétera, ¿no? Igual un obrero que trabajaba en una fábrica, en una textilera, en una fábrica de colchones, en una manufacturera, una empresa donde se producía bienes que van al mercado. Eh, Repentinamente hay un avance tecnológico. La tecnología, bueno, usted puede estar trabajando aquí y su empresa puede estar en Hong Kong. Ujú. Una. La otra, yo soy trabajador técnico, pero ya casi todo el trabajo está robotizado. Yo no llego, yo muevo 2, 3, 5 teclas y estoy observando ahí y estoy produciendo. El, la otra parte es que las sociedades de consumo, de repente, como trabaja la gente, sale a trabajar, llega a su casa y quiere un refresco, quiere un pan, un sándwich, etcétera, ¿no? Y o va a comer, no se va a poner a hacer la sopita Que lo aguada. ideal Y es que uno lo haga porque... bueno, ya llegas y ya vas a comer. A Y ver, lo tráigame pides. de una tienda, Ajá. bien. Y sale una persona que da el servicio con su bicicleta o su motocicleta a una empresa de plataforma. Era algo totalmente, diríamos, injusto, porque no había ninguna seguridad. Ve uno los repartidores entre los vehículos al mediodía, batallándole. Entonces, en el mundo, no es una cuestión privativa de México, se hizo ya una reforma, porque el asunto del trabajo en plataformas y la distribución pues, es una cosa que se da en todas partes del mundo. Entonces, aquí, el 22 de junio, va a entrar en vigor la ley para los trabajadores del servicio de plataforma. Pero ¿cómo se da ahora esto? A ver, ¿cómo se va a dar para que sea trabajador? Porque pues, si yo tengo una empresa de plataforma y digo, a ver, ¿quién quiere que traiga su moto? Y no, yo puedo estar en mi casa de las 10 a las 12 de la tarde. Si estoy disponible, yo le hago el reparto. Ujú. Sin Que eso es no tengo... uno de los aspectos Sí, que ellos defendieron mucho. sí, Precisamente por eso funciona ese modelo de trabajo, porque funciona con estudiantes, con amas de casa, con incluso personas que saben en algunos horarios pueden, y era lo que no querían trabajar al ser subordinados, lo que no querían como perder esa flexibilidad al entrar a un esquema de subordinación con una empresa. ¿Cómo se sí. pudo coordinar para poder salir con esta reforma? Bueno, se estableció como criterio que los servicios que preste alguien sean pues con el horario que acumule las 8 horas, una, y que genere un mínimo de un volumen de cuando menos un salario mínimo en ese tiempo. Y ya con eso tienes condición de trabajador y estás sujeto a las prestaciones de trabajador. O sea, ya te pago tu salario aparte si le das su propina el, El pasajero o el que pidió el servicio, bueno, pero tu salario no tiene que pagar la empresa de plataforma. Las horas. Yo pongo mi vehículo. Eso tal vez porque va implícita ahí esa adición al salario que es, no esa adición al salario, esa otra ganancia que es la propina. Pero hay que pensar que el dueño de la plataforma tiene la obligación de pagarles el seguro social y le tiene la obligación de pagarles también la cuota del Infonavit, porque es un trabajador regular. No quedaron totalmente satisfechos las agrupaciones que se de están dando, ¿no? repartidores. No quedaron del todo porque eh,
Es tan complejo el tipo de trabajo. Alguien podría querer trabajar, un estudiante, 2 horas con su bicicleta en determinado radio de territorio, repartir y luego irse a la escuela y ganarse unos Ujú. centavitos. Claro. Y eso queda al margen, pues, un poquito de la cuestión de la ley. Claro, puede cotizar al Seguro Social de manera individual y puede tener otras pensiones de manera individual, pero no como el que es estrictamente un trabajador. ¿Y si entra en vigor a partir del 22 de junio? Sí, Por ejemplo, ¿estos trabajadores ya van a tener derecho al reparto de utilidades para el siguiente año? si ya tendrán, pues, con 2 meses que trabajen, ya tendrán, todos los trabajadores tendrán su utilidad si la empresa tiene utilidad. Procurador, ¿qué servicios ofrece la Profedet para asesorar y representar a los trabajadores que tengan problemas, no solo con el reparto de utilidades, sino que otros tipos ofrece la Profedet y sobre todo en qué tipo de conflictos laborales puede intervenir la Profedet? Sí, mire, la Profedet va a ser 100 años que lo creó el Estado mexicano, que se instituyó para que la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tuvieran una parte de representación de los trabajadores. Se entiende que un trabajador es una parte frágil en la relación laboral porque no tiene para pagar un abogado, etcétera, o no tiene a veces los conocimientos jurídicos o elementales. Y para eso está la Profedet como órgano del Estado mexicano o del gobierno del federal para que preste esos servicios. La primera es procurar la justicia al trabajador. Y cuando decimos procurar la justicia al trabajador es que sean reivindicados todos los derechos que la ley le da. Y para eso también nosotros tenemos que hacer trabajo de información. Estos son tus derechos. Y también a los patrones o a los empresarios pequeños o grandes, informarles cuáles son también los derechos de ellos como contratantes de un trabajo, de un trabajo. Y siempre que si ojalá y no hubieran conflictos, pero nosotros estamos haciendo algo. Uno es la tarea de asistencia. A ver, yo me maltrataron en el trabajo con el afán de correrme y me están hostilizando. Yo tomo el teléfono, hablo. Quiero sé más información, venga. Si quiere, si no, póngase en Zoom en una plataforma y le informamos ahí. Y citamos al patrón para un acercamiento amistoso, de ser posible. No, ya lo despidieron. Bueno, estos son tus derechos. Buscamos la conciliación con la otra parte. No se pueden conciliar. Vamos al Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral y le cumplimos nosotros, acompañando al trabajador, la posibilidad de que ahí se ponga de acuerdo. Se trata de evitar un litigio tortuoso, costoso, lento, etcétera, ¿no? No se pusieron de acuerdo, no vamos al juicio. Nosotros lo representamos al trabajador hasta donde llegue. Pero estamos creando un sistema que le llamamos el CISEL, que es para asistir de manera virtual a cualquier trabajador, porque vemos que hay mucho desconocimiento y por eso nosotros estamos contentos con, sin embargo, que nos permitan informarle a las personas trabajadoras, no trabajadores, a quien quiera saber algo de esto, cuáles son los derechos laborales de las y los mexicanos. Eso hacemos nosotros en la Profedet a nivel federal. Nosotros tenemos una procuraduría aquí, yo soy el titular, y hay procuradurías en toda la República para los asuntos federales. Ah, ok. O sea, ¿cómo los asuntos federales? ¿Cómo sé si...? Trabajadores de la industria de la caña, choferes de vehículos pesados, trabajadores de la industria metalúrgica, trabajadores de la industria alimentaria, trabajadores de la electricidad, trabajadores del Seguro Social, trabajadores
de ese universo. De la federación. Ya si es un trabajador, por ejemplo, que presta un trabajo en el hogar, ya es su competencia local, Ok, que también es una materia muy es una reforma importante, la de las y los trabajadores del hogar, porque claro, son mujeres, claro. La mayoría. la mayoría, La el mayoría. 99%. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos la Profedet en dar una respuesta o en lograr una conciliación? No sé, de la primera visita que haga la persona, el usuario, como le dicen, ¿no? El trabajador usuario, la visita, un citatorio, no se pusieron de acuerdo, vendrá la conciliación un mes, y el promedio que está llevando un juicio, y no pusieron de acuerdo en la conciliación, el promedio que está llevando un juicio son de 6 a 8 meses. Ya no está tan largo, pero ya la carga de trabajo va siendo también mayor. ¿Y si tienen suficiente, la Profedet sí tiene suficiente asesores y recursos humanos? Nunca es suficiente, pero tenemos mucha voluntad de servicio público. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, para un trabajador a nivel federal de acudir, por ejemplo, a la Profedet a diferencia de acudir con un abogado privado particular? La primera es que nosotros no le vamos a cobrar nada. Es la primera, y un abogado, pues sí cobra, pues es un servicio profesional el que les dan ellos. Mejor que vayan a la Profedet, hay muy buenos abogados, personas que le han entregado gran parte de su vida al servicio público de asistencia ¿Tiene el laboral. dato más o menos como cuál es el porcentaje de litigios ganados? Por ejemplo, el porcentaje que tiene la Profedet de que sus representados lleguen a un buen acuerdo ya cuando se van a juicio. Sí, sí, tenemos un buen una estadística, bueno, de los asuntos conciliados, el 45% se concilia. Bueno, Los que llegan. ahí en la Profet. La otra parte, el 60 y tantos % se concilia en el centro laboral, el centro de registro. Y de esto, el año pasado, nosotros recobramos 235 millones de pesos para los trabajadores. Eso fue en vía de conciliación, sin ir a litigio, Ok. ¿no? Y bueno, pues los litigios son muchos porque nosotros solo no llevamos todos. Muchos prefieren ir con un abogado particular, pero mejor que nos tengan confianza. Si nosotros arreglamos las cosas ahorita, viendo, por ejemplo, venía oyendo un noticiero y ahí estaba hablando un personaje que está apareciendo en medios, que es nuestro cliente. Tenemos demandado una empresa televisora y ahí apareció él. Y usted se imagina quién es. Ajá. Bueno, Sí, que es eh, sí, bastante fuerte también sí, ese ese tema tema. Sí, está caldeado. sí, está, sí, bastante fuerte. Lo bueno es que, sin embargo, tenemos los productos informativos para abordar también ese tipo de temas. Le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, procurador. Y por último, ¿qué mensaje quisiera mandar en este 1 de mayo a las y los trabajadores, no solamente a los federales, sino a todos los y las trabajadores? Pues a todas las trabajadoras y trabajadores, pues primero felicitarlos que trabajen, porque todos trabajamos para hacer grande a nuestro país, hombres y mujeres, y no hay trabajo indigno. Todos los trabajos son dignos. El gobierno de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, tienen mucho respeto por las principalmente trabajadoras y los trabajadores. Y hay una tarea del gobierno federal que nosotros nos hemos echado a cuestas, que es buscar que el trabajo sea digno, dignificar el trabajo en cualquier lugar que sea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Romina. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Gracias. procurador, por acompañarnos y nosotros, pues así llegamos al final de esta emisión de Usted, Yo y Otros Como Yo. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado este jueves y los invitamos para que el próximo jueves nos veamos de nueva cuenta aquí en Sin embargo al aire, en Usted, Yo y Otros Como Yo.